Ha llegado el día. Ese momento tan esperado en el que finalmente compartes tu primer vídeo en YouTube. ¿Pero quién te has creído que eres? ¿No vas un poco tarde? ¿Realmente vales para esto? ¿De qué vas a hablar? ¿Acaso tienes un estilo propio? ¿Eres lo suficientemente bueno? ¿Quién querrá verte o escuchar? ¿De verdad crees que tienes algo de valor que aportar? ¿No deberías dedicar tu tiempo a un trabajo real? El autosaboteo a veces es más ruidoso que la voz interna que, por el contrario, te anima encarecidamente a hacerlo, a creer en ti mismo. Solo cuando estás harto de estar harto y no puedes reprimir aún más el anhelo profundo y desesperado de tu alma en busca de expresión, de libertad y de armonía con tus sueños, te decides. Y esa sencilla decisión tiene el potencial de marcar el punto de partida para algo extraordinario. Al menos eso es lo que me dice mi instinto. Y yo le creo. Mi querido YouTube, vaya estirón te has pegado. Y qué gusto ha sido y está siendo verte crecer, evolucionar y madurar. Ya eres todo un adulto. Y mira en lo que te has convertido. Para mí, en una ventana perfecta para artistas. Sí, así es como creo que deben llamarse a todas y cada una de esas personas que se arman de valor y comparten sus vídeos esperando a que a alguien les guste, les sirva de algo, les entretenga. Da igual la edad, género, origen, creencias, nivel de educación. Le das la bienvenida a todos, pues, como en la vida misma, todos tienen su público y una historia única que contar. Me acuerdo del gran Luther King y su famoso discurso. I have a dream. El mío es sencillo, poder vivir de mi pasión, viajar por el mundo, contar historias, emocionar, construir una bonita audiencia y conectar con ella, inspirarles, ayudarles de algún modo. O con cualquiera que me regale un poquito de lo más valioso que tienen, su tiempo. ¿El objetivo? Hacer que sientan ese destello, ese cosquilleo neuronal y emocional que todos hemos sentido alguna vez cuando una escena, frase, imagen, sonido o idea te hace palpitar aún más fuerte el corazón, te recuerda tu humanidad, que no estás solo y la belleza de estar vivo, de compartir los unos con los otros, de que hay tanto más por ver, disfrutar, aprender, experimentar, descubrir, dar y recibir. Y esa creo que es la clave. Ofrecer algo que puede que no sea perfecto, pero sí auténtico, de corazón a corazón. Yo definitivamente no soy un experto. Este es mi primer vídeo. Soy un romántico de la vida, que habla en base a la experiencia. La de un filmmaker insatisfecho, paralizado por el miedo y decepcionado por no haberle dado la oportunidad a su niño interior de volar tan alto como ha querido. O al menos hasta ahora. Hoy en día es más fácil que nunca. Tenemos todo lo que necesitamos al alcance de nuestros dedos. Lo hemos oído montones de veces. Solo hay que dar el primer paso. Y aunque cueste una barbaridad, es así como pasito a pasito se cumplen los sueños. Y como dijo Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Te animas tú también a dar el primer paso? Yo aquí ando, tembloroso, inquieto, ansioso, con el corazón a mil, aún con las dudas de siempre a flor de piel, saliendo de mi zona de confort, abriendo la puerta hacia lo desconocido, agregando aún más incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, feliz, emocionado y ahora sí, encaminado. Pues pase lo que pase, lo que importa es ser fiel a uno mismo. Y esa sensación de estar en sintonía con tu esencia no tiene precio. Negarla es negarte a ti mismo y al gran potencial que tienes innato dentro de ti. Así empiezan todas las grandes historias y hazañas de la humanidad, ¿no? Con una idea, con un sueño,
con una acción. ¿Me acompañas en este viaje?